Mil disculpas. Ya había caducado el plan. Hoy día voy a actualizar. Ya mañana iba a estar normal. Mil disculpas. Entonces, les decía de que se puede festejar el día Hiskanata. Generalmente en la mañana se hace eso y en la tarde se hace lo que serían los animales, ¿no? Se festeja a los animales, ¿no? O en algunos casos, cuando se tenían muchos animales, entonces el Hiskanata, exclusivamente lo que serían los animales, y el martes lo que serían o lo que son los sembradíos, las chacras, ¿no? Entonces, más o menos de esa forma se maneja. Bien, ¿alguna pregunta más? No. Bien, entonces, Anata, eso, ¿no? Vamos a poder ir a Santiago a hacer la Hiscanata. Ah, puede ser, ¿no? A ver, Ah, vamos sí, a lindo, checar. vamos. Hiskanata, sí, puede ser. Me parece interesante, ¿no? Conocer todo eso. El mes de marzo, Achoca, ¿no? Achoca ya viene de lo que sería igual la producción, ¿sí? Entonces, Achoca ya hay productos, ¿no? Ya hay productos de diferentes eh, tipos o variedades o productos, ¿no? Que sea labrado, digamos, que se ha trabajado, ¿no? Entonces, Achoca, ¿no? Representa eso, ¿no? De que ya hay productos para la cosecha, ¿sí? Que ya podemos, ¿no? O ya tenemos la seguridad de que el año está garantizado con tema de lo que es la producción, ¿no? Entonces, tiene que ver con lo que es la producción. Ahora, abril, Casiwi, tiene que ver con lo que es otoño, ¿no? Entonces, en el mes de abril van cayendo o van llegando lo que es la helada, la época de helada, ¿no? Entonces, las plantas, los sembradíos se vuelven amarillo, ¿no? Otoño. Entonces, eso es Casiwi, ¿ya? Casiwi. Y el mes de mayo, que es la época de la cosecha, ¿ya? Ya mayo. Obviamente la cosecha inicia antes, ¿no? En un momento vamos a inhabilitar. Para que no se vaya la pantalla, ¿no? Bien, entonces, ya mayo, hemos dicho, representa lo que es la cosecha. Hemos dicho, obviamente ya inicia la cosecha en marzo, en abril, ¿no? Dependiendo cómo ha sido el año, ¿sí? Entonces, en algunos años, o sea, antes ya se produce, ¿no? O después, ¿no? Depende mucho los indicadores agroecológicos, ¿no? Que existen en la parte andina. Entonces, en función a eso, ¿no? También la cosecha. Ahora bien, ya mayo como tal, hemos dicho que es cosecha como tal. Entonces, va a ser como un cierre, ¿no? De la época de cosecha. ¿Ya? Entonces, si se empieza, digamos, en marzo, va a empezar en abril o va a seguir en abril, ¿no? Pero todo termina en el mes de mayo, ¿ya? En el mes de mayo. Por eso, ya mayo, que sería el mes de mayo, ¿ya? Y junio, que hemos dicho que es año o inicio de año nuevo, Machacmar. ¿no? Machacmar. Entonces, por eso se dice Marataka, ¿ya? Marataka viene de dos palabras, Mara y lo que es Taka, ¿no? Mara, Romper. año, Taka es separación, ¿ya? Separación. Por ejemplo, dice, ¿no? Wawam Akmai, dice, ¿no? Waut Akawa, dice, ¿no? ¿Qué está diciendo? Voy a destetar, está diciendo, ¿no? Estoy refiriendo a eso, ¿sí? Entonces, eso es Marataka, ¿ya? Entonces, el año estamos con el año, ¿sí? Termina el año 21 de junio y el 22 de junio empieza, ¿no? Mi Aka. ¿Me dejo cumpleaños. entender? ¿Sí? Aka. Entonces, Marataka, ¿no? ¿De quién? ¿Su cumpleaños? ¿De De mí, la Carmen. 21? Sí, o sea, es el 22, ¿no? Ah, Pero sí, siempre festejo.
¿no? Grande, es el solsticio, ¿no? Justo empieza el año. Y también, por ejemplo, en el norte, así en los países nórdicos como Finlandia y eso, igual festejan el día, pero del sol ya, ahí, ¿no? Claro. Y es así una gran celebración porque empieza la luz y bueno, y aquí justo, o sea, amo mi cumpleaños yo. Toda la semana festejo. Ah, qué bien, qué bien. ¿Y cómo festeja? Con todo festejo, depende, Ah, depende de dónde esté, pero me gusta harto mi cumpleaños. Y justo, o sea, no así como, no sé, es una celebración, ¿no? Como es el principio del año, es el principio del... Aquí, por ejemplo, empieza el invierno, pero es hermoso el invierno, ¿no ve? Nuestro invierno en La Paz, con el sol, no sé, es muy, muy hermoso. Entonces, a mí me gusta mucho empezar en junio, ¿no? exacto, ¿no? Y eso, y trato de que sean así varios días, son, sí. ¿No? De repente, no sé, pues hago una fiesta o un almuerzo al otro día, así una cena, así, no sé, depende. Que se pueda. Depende, sí. Si estamos con plata, sin plata, si hay gente, depende, ¿no? Pero con todo. Ujú. Pero festejo. Ah, qué bueno. ¿Sí? 22 de O julio. sea que en junio también A va a 22 haber de junio. festejo. Ok, Vamos a muy festejar. bien. Entonces, eso es el Marat Aka, ¿ya? Entonces, y termina el 20, el 21 se Sí. celebra el Año Nuevo y el 22 inicia, ¿no? Aka, Marat Aka, mes de junio, que tiene que ver con el Año Nuevo andino y el cumpleaños de nuestra compañera Carlita. Sí, que empiezo el 20, por cierto. En serio, empiezo el 20 y a veces en Europa, Ya no interrumpiríamos, por favor. ay, perdón, don Javier. Solamente estaba contando las experiencias, digamos, que también en otros países, como nosotros, festejan, pero en vez digamos, que empieza el El solsticio, tiempo. ahí también empieza pero la parte del verano, que es importante para los países nórdicos, porque Claro se que les sí, hace ¿no? hielo. Entonces, esta celebración todavía se da en diferentes lugares, ¿sí? Sí, Y el tema del sol principalmente se da en Cusco todavía, ¿no? Y en nuestro ajá, país no, solamente ya se celebra lo que es el Año Nuevo, ¿no? Entonces, a partir de los años 90 más o menos, se celebra en diferentes lugares, principalmente en Tiwanaku, ¿no? sí, Pero ahora ya, ¿no? Este año pasado ya no hemos celebrado nada, ¿no? Este año tal vez, o sea, ¿cómo será, no? Entonces ya en diferentes lugares, ¿no? En Isla del Sol, en, no sé, aquí en Isla de la, o Valle de la Luna, no sé. En diferentes lugares ya se celebra, ya no solamente en estos lugares arqueológicos, ¿ya? Entonces, eso el mes de junio. El mes de julio, ¿no? Wilcacuti. Wilcacuti. Igual son dos palabras. ¿Alguien sabe qué es Wilca? Sol, Sol, muy bien. Cuti, ¿qué es cuti? el retorno del sol. Regreso. torno, ajá, Regreso, ¿no? sí, Regreso, muy bien. Entonces, retorno del sol. Ahora, ¿qué significa eso? ¿No? Entonces, ahora voy a graficar aquí, ¿no? Pues más o menos así es eh, lo que sale el sol, ¿no? No sé, así voy a graficar, ¿ya? Entonces, aquí estamos nosotros, ¿no? Entonces, el sol sale, ¿no? A ver, ¿qué mes estamos en este momento? Estamos en enero. Enero. El sol más o menos sale de este punto, ¿no? ¿Sí? De este punto, ¿no? El sol. ¿Sí? Va a llegar, ¿no? Hasta no, Junio. ya está regresando, ¿no? Ya está regresando, por sí, eso está así, sí. ¿no? Ahora, el 21 de junio llega a este punto, ¿no? Por eso dicen, el día es bien cortito, dicen, ¿no? Entonces el sol apenas sale a las 7:15, 7:30, y la puesta del sol es 6:30 más o menos, ¿no? Obviamente el día con luz es corto, ¿sí? Es corto. Aquí no, ¿no? Entonces el sol sale a las 6 de la mañana, ¿no? ¿Sí? Y el sol, la puesta del sol es a las 7:15, 7:20, ¿no? Entonces el día con sol es más largo, ¿verdad? Entonces aquí, hasta aquí llegamos hasta el 21 de junio. Y el,
más o menos estamos viniendo en esta dirección, ¿no? En esta dirección. A partir del 21 de junio, el sol regresa, ¿sí? En esa dirección. Cada vez va a ir saliendo, ¿no? Hasta llegar a este punto, ¿sí? Entonces, eso es el regreso del sol, ¿no? A eso hace referencia. Entonces, los días ya se van a ir alargando un poco. Me refiero a los días con sol, ¿sí? Entonces, eso es el Wilcacuti, ¿ya? Regreso, retorno del sol, que tiene que ver con lo que es eh, la salida y la puesta del sol. ¿Está claro, verdad? Y la luna sale justo en julio detrás de la mitad del Illimani. Siempre. Exacto, ¿no? Entonces tiene que ver con muchos elementos, pero en este caso, Sí. específicamente estamos refiriendo a lo que sería el sol. Wilca igual sol, ¿ya? Mes de agosto, Yumpaka, ¿no? Yumpaka hace referencia a la celebración de lo que sería nuestra madre tierra. Hemos dicho, ¿no? En ya mayo, que es el mes de mayo, termina, ¿no? Con la cosecha, el ciclo agrícola, ¿sí? Junio, julio, no hay actividad. Obviamente, ¿no? Por ejemplo, siguen habiendo. Por ejemplo, en junio se hace lo que es el chuño, la tonta y todo lo demás, ¿no? Ahora, en julio, donde hay mayor viento, porque estamos en pleno invierno, ¿sí? Se hace lo que es la separación, no me acuerdo cómo se llama la actividad, ¿no? Por ejemplo, en Aymar se dice cuyuña, ¿no? Entonces, se separa, digamos, la quinoa de sus cáscaras, ¿no? O la cebada de sus cáscaras, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama en castellano esa actividad? Micrófono, por favor. A ver, voy a silenciar, ¿ya? Van a activar sus micrófonos cuando quieran participar, ¿ya? Entonces les preguntaba o les decía, ¿no? En mes de julio hay mayor viento, entonces ahí se separa, digamos, la quinoa de su basurita, ¿no? De sus cáscaras, la cebada, ¿no? Varios productos, ¿no? En Aymara eso se dice cuyuña, ¿ya? Entonces, juira cuyuña, ¿no? No me acuerdo cómo se dice en castellano, ¿sí? Entonces, eso. Entonces, como verán, no termina todo al 100% aquí en mayo, ¿no? Obviamente termina lo que es la cosecha, pero posteriormente sigue, ¿no? Aquí se elabora lo que es el chuño, la tunta, o lo que es, se escoge la papa, o a veces aquí ya se hace cuando se empieza antes la cosecha, pero donde cae mayor helada es en junio, entonces aquí es donde se hace el chuño y la tunta, ¿no? Y en julio, ¿no? Otros alimentos, otros productos como la quinoa, el haba, la haba, la cebada, todos esos productos también, ¿no? Todavía se sigue con las labores de producción, ¿no? Sin embargo, ahí termina, ¿no? ¿No? Con todas estas labores termina. Y en mes de agosto, o en todo caso, en mes de septiembre, inicia la otra vez, ¿no? La época o la época agrícola, ¿no? Del año. Pero no pueden hurgar la tierra sin antes haber pedido permiso a la Pachamama. Y eso es Yumpaca, ¿ya? Entonces, en mes de agosto, en Yumpaca, se pide permiso, se agradece a la Pachamama, ¿sí? Por eso, ¿no? Van a ver ahora, ¿no? El 1 de agosto, ¿no? El 31 de julio, ¿sí? Aquí en la ciudad, en diferentes negocios, ¿no? En San Pedro, en todos los negocios, van dando sus famosas huactitas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Han visto? Sí, Sí. Y en sí. diferentes sitios, ¿no? En las apachetas, ¿no? Apacheta camino a Oruro, apacheta en camino a los Yungas, en diferentes lugares, ¿no? Van acudiendo las familias, las personas para poder, ¿no? No solamente dar agradecimiento, eso es también ahora ya una tergiversación, ¿no? Por ejemplo, aquí se supone que se da a la Pachamama como agradecimiento y como pedir permiso a la Pachamama para poder iniciar otro ciclo agrícola. Pero ahora solamente se va a pedir a la Pachamama, ¿no? Entonces ya no existe esa reciprocidad, ¿no? Entonces, en la parte andina es común, ¿no? Utilizar lo que es el AINI. ¿Qué significa el AINI, no? Entonces, yo te ayudo, luego tú me ayudas, ¿no? Ayuda recíproca. Ayuda recíproca. Entonces,
Si nosotros solamente pedimos, pedimos, pedimos y no damos nada a cambio, entonces no estamos practicando eso, ¿no? Entonces hay que practicar la reciprocidad, ¿ya? Entonces el mes de agosto no solamente es pedir, hay que agradecer, ¿ya? Entonces muchas veces solamente se pide. Ahora, incluso, ¿no? O sea, si el mes de agosto lo relacionamos con esta parte cultural, por ejemplo, en Cochabamba hay una festividad, ¿no? ¿Cómo se llama? Virgen de la Urcupiña, ¿no? Sí, Urcupiña, ¿A qué se 15 va de agosto. el 15 de agosto? ¿A qué se va Virgen de Urcupiña? De La Paz van muchos, ¿no? Y de diferentes lugares. Y se van trayendo piedritas, ¿no? ¿Qué significa eso? Mm, La Están yendo, fiesta. van a Prestarle pedir. dinero, Yatichiri. ¿Sí? Entonces estamos igual hablando de pedir, ¿no? Entonces no Ajá. es que está mal, pero hay que dar algo a cambio, ¿sí? Entonces siempre puedes esperar que te den. Si no, entonces a seguir pidiendo, ¿no? Entonces, esta parte del mes de agosto tiene que ver con la reciprocidad con la Pachamama, ¿ya? Entonces, no solamente en este mes, o sea, siempre hay que estar en constante comunicación con la Pachamama, ¿no? Porque es la fuente de vida misma, ¿no? Estamos hablando del medio Sí, ambiente, ¿no? Entonces, sí, si no hay medio ambiente, ¿no? Hoy en día estamos más que nunca preocupados, ¿no? Por el tema ambiental, ¿no? Entonces, el calentamiento global y todo lo demás, ¿no? Entonces, si no hay, si destruimos todos nosotros nuestro propio planeta, ¿habrá una segunda planeta? ¿Sí? no, No, seguro, hay, pero no se puede vivir, ¿no? Entonces, no es como la que estamos hoy. Entonces, estamos siendo privilegiados. Por lo tanto, hay que cuidar nuestra Pachamama, nuestra madre tierra, nuestro medio. ¿Ya? Entonces, eso es el mes de agosto, ¿no? Reciprocidad, ¿no? Con lo que sería la Pachamama. Mes de septiembre tiene que ver con lo que es Sata. Sata es siembra, ¿ya? Dice, Siembra, dice, ¿sí? perdón, la pregunta, ¿a qué se viene, digamos, lo que dicen en agosto, la Canpaxi? Correcto, ¿sí? La Cani, incluso por eso el signo zodiacal, ¿no? Leo, ¿no? Un león abriendo la boca, ¿no ve? Entonces, laca es boca, ¿sí? Lacani, el que tiene boca, paxi mes, ¿no? Entonces, en mes de agosto se dice que la Pachamama espera, ¿no? Con los brazos abiertos, recibir las ofrendas, todo eso, ¿sí? De las personas. Ahora, Lacani como La tal, huasta. la huajta, sí, correcto. Entonces, Lacani tiene, hace referencia a eso, ¿no? Entonces, espera o con la boca abierta, digamos, ¿no? Las ofrendas. Ahora, no solamente pues se da como agradecimiento lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, también hay, digamos, otro tipo de huartas, ¿no? Entonces, todo eso se hace en mes de agosto, ¿ya? Entonces, también se dice la Yatichiri, campana, no hay problema. Yatichiri, ¿Sí? en el mes de agosto, el Huacta es, o sea, en el mundo andino para nosotros, o sea quechuas, aymaras o guaraníes, o sea, lo que estamos en el altiplano, no hay pago, pues no, como de repente ahora con español dice, pago a la tierra, o sea, no existiría el pago a la tierra, sino Huacta. El Huacta es, yo te doy y tú me das. O sea, el Pachamama, todo lo que nos ofrece, a cambio nosotros le damos con un acto ritual, ¿no ve? ¿Correcto? Entonces, y el Yumpaca, Yatichiri, ¿de dónde viene el origen de ese término? Eh, no les sabría decir exactamente, pero Yumpaca es como una traducción, digamos, de lo que sería el mes, ¿no? El agosto. En este momento estamos viendo lo que es el calendario, nada más, ¿no? Ah, ya. Obviamente algunas palabras tienen su significado, pero no les sabría decir. Buena pregunta. A ver, voy a averiguar de qué palabras viene esto, ¿ya? una vez yo escuché Yatichiri que si en Aymara, en nuestro idioma Aymara, no hay palabras que no entendemos, pero que están ahí es porque vienen del Puquina. Posiblemente, Sí. ¿sí? A ver, también voy a averiguar o tengo un diccionario de Puquina, voy a revisar también. ¿Listo? No se preocupen.
Gracias, Yati Chiri. Muy bien, entonces, septiembre decíamos, Yatichiri, sí, adelante. una preguntita. ¿Ese diccionario de Puquina existirá en digital? ¿Será posible que pueda compartir? A ver, voy a ver si hay en digital, ¿no? Es de igual de Teófilo Laime, ¿ya? Por favor, Recién ha publicado igual el año pasado, juntamente con Aymara, 3 diccionarios ha publicado, ¿no? por favor, comparta Voy a Yatichiri, por favor. revisar. Tengo yo en físico, a ver, voy a preguntar si es que tiene en digital, ¿ya? Gracias. Gracias, Yati. Muy Sí, bien. gracias. Muy lindas son las clases porque aprendemos todo. Ahora estamos viendo parte cultural, Y ¿no? repasamos todo. Sí, sí. Es que es así importante. Es bien importante. Bien lindo. Muy Sí, bien. es que nuestra Aymara es vivencial, por eso. Sí, sí. No, y así tiene Tarantas que ser. Kikiñán Yatichiri. Walik, Ya, ya, walik, ya. 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 Sata, septiembre. No. Hemos dicho, es inicio de la época o de la época agrícola, ¿no? Para el siguiente año. Entonces, habrán visto, ¿no? Junio, julio, agosto se descansa un poquito, pero todavía hay actividades culturales relacionadas con eh, la producción y el mes de septiembre nuevamente inicia, ¿sí? Entonces les decía, no podemos iniciar sin antes haber, ¿no? Pedido permiso, haber, ¿no? Hecho la huajta, la pachamama, ¿sí? Lo que es la época, la siguiente época, ¿no? Entonces, Sata es siembra. En todo caso, es la época de siembra. Ahora, en algunos lugares todavía no se siembra la papa, por ejemplo, ¿no? Entonces, se siembra, no sé, eh, a ver, un producto, haba, por ejemplo, ¿no? Entonces, haba necesita, ¿no? De más meses para poder producir. Entonces, empieza en septiembre, ¿no? E incluso en agosto en algunos casos, ¿no? La segunda quincena de agosto más o menos ya empieza, ¿no? Entonces, estamos hablando de la siembra. En mes de octubre tiene que ver con lo que es Taipisata. Taipi es el intermedio, ¿ya? El intermedio. Entonces, Taipisata. Seguimos hablando de lo que es la siembra, ¿no? Entonces, en Sí. estos 2 meses, básicamente, ¿no? Es la época de siembra. Pero obviamente se va a seguir sembrando en noviembre, incluso en diciembre, algunos productos, pero principalmente en septiembre y octubre. Y la papa principalmente en octubre, en algunos casos en noviembre. Ahora, eso depende mucho de los indicadores agroecológicos, ¿no? Algún momento les hablé, ¿no? Del lequeleque, del zorro, de, algunas aves, ¿no? O el tiquití, Ah, sí, sí. cucu, ¿no? Entonces, todos esos, ¿no? La tola, el guaraco, ¿no? Hay varios indicadores agroecológicos. Entonces, todos ellos van indicando, ¿no? Cuándo hay que sembrar aproximadamente, ¿no? Entonces, simplemente se fijan en eso, ¿ya? En eso. O en algunos casos se van o van, a ver, les van avisando sus sueños, ¿no? Entonces algunas personas se sueñan, ¿no? Entonces dicen, no, me soñan, y hay que empezar con la siembra, ¿no? Entonces ya van preparando. Entonces, pero la gran mayoría ve, mira, ¿no? Lo que son las plantas, las aves y todo eso para empezar con la siembra, o al menos eso les indica cuándo hay que sembrar, ¿no? Entonces, no siembra, no, hoy día no sembraremos, no, sino tiene que ver con lo que son los indicadores. Ti tiene una consultita. Eso ¿Sí? de sembrar papa, eso es en octubre y en noviembre, dice, ¿no? Pero en otros pueblos siembran la papa en septiembre y eso porque, y son los últimos que sacan la papa. Ay, no sabría decirle exactamente, ¿no? Te- Tal vez por tema de sí. lo que es el clima, ¿no? Obviamente, por eso decimos el calendario andino amazónico, ¿no? Entonces, o calendario andino, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los valles, en los yungas, eso es diferente, ¿no? Entonces, en los valles puede producir 2 veces al año, pero aquí en la parte del altiplano, básicamente es una vez al año. Ahora, eso que me dice, siembran en septiembre, pero igual cosechan, ¿no? Junto con los que siembran en octubre, ¿no? Entonces, puede ver con tema climático, ¿sí? Pero generalmente cuando se siembra, por ejemplo, en septiembre, antes, ¿no? Muchas veces cae la helada en noviembre, en diciembre, ¿no? Entonces eso se lo lleva. Entonces hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta aquí. Ah, ya. En Bien. septiembre a veces nieva, ¿no?
el mes de noviembre, ¿no? La paca, ¿no? Que tiene que ver principalmente con la época, ¿no? Aquí es la peor época, ¿no? En el altiplano, ¿no? Entonces aquí se seca todo, ¿no? ¿Sí? No llueve, se seca todo, ¿sí? Se seca todo, no hay agua, ¿no? Entonces, eso más o menos es la paca, ¿ya? Ahora, en diciembre empieza, ¿no? La buena época, ¿no? Hayu Kaita. Hayu es lluvia, Kaita es inicio, ¿no? Entonces, época de inicio o inicio de la época de lluvia. Hayu Kaita, que sería primavera. Si bien empieza en septiembre, ¿no? Las primeras lluvias y todo eso, ¿sí? Se van enverdeciendo, por eso con tema de lo que es las siembras, todo eso. Pero en noviembre, generalmente es la parte donde no llueve, todo eso, ¿no? La parte preocupante, ¿no? Entonces, nada. Y en mes de diciembre nuevamente empieza lo que es la época de lluvia. Entonces, eso más o menos es el calendario andino. Sin embargo, Hayucalta hoy en significa día ha cambiado un poco, ¿no? El tema de la época de lluvia y todo, ¿no? Entonces, muchas veces ya no cae ni nevada, ¿no? Que cae generalmente entre junio, julio, agosto, ¿no? Pues esos 3 meses cae generalmente. En algunos casos incluso septiembre ya ha también. caído, ¿no? Entonces, está cambiando, ¿no? Eso es lo que todos dicen y eso es también lo que yo veo, ¿no? Entonces, por ejemplo, veo en algunos años, enero, o sea, sigue sin llover, ¿no? O llueve muy poco, ¿no? Entonces, ¿no? Ya ha cambiado totalmente, ¿no? Pues de cómo se vivía antes, de cómo se Yatichiri, vive ahora, ¿sí? entonces Hayucalta es época de lluvia o cuando empieza la lluvia. ¿Cómo le pongo? Hayu, Hayu. lluvia, Kaita, inicio, ¿ya? Entonces, Ah, ya. inicio de la época de lluvia. Ahora mañana les voy a mostrar las 4 estaciones, ¿no? Entonces, Hayupacha es la época de lluvia, ¿no? La época de lo que nosotros diríamos verano, ¿no? Hayupacha. En este caso estamos hablando de Hayupaita nada más. Ya. Gracias, Yatichiri. Muy bien. Rara. ¿Alguna pregunta? Con esto terminaremos. Mañana vamos a practicar, ¿ya? Ya. Yatichiri, ¿podría convidarnos algo de los bioindicadores, si es tan amable? A ver, tengo igual un libro físico. A ver, voy a tratar de buscar en digital, ¿ya? Gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, con eso Esta- terminamos el día de hoy. ¿Listo? Muy bien. Yatichiri, Sí, adelante. ¿vas a subir a YouTube esta clase? ¿Qué? Perdón, no lo escuché. ¿Y vas a subir a YouTube esta clase? Sí, 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 sí. Voy a subir. Ah, ya, gracias. Aquí es Patsi, como haskina pona yatichiri. Waliki, Haruru Wasitan, Yatakañan, ¿ya? Mañana vamos a repasar y hacer algunas conversaciones con lo que hemos aprendido el día de hoy. ¿Listo? Muy bien. Tukuyanyan koma, Haylewisham, ¿ya? Takeni, Maya Paya Kimsa. Kaptir sautir hayata ya pampan minum khatas tayanta. Pampan uñata tai minum kata tayantai hatat kaptir imita iya kuya humatat uhas Umay ukati takila rusti patama ay sata tamay sangkapimui. Maliki, Karurka,